ya no solamente hay narcocorridos que hacen apología del delito, ahora está lo contrario. Hay canciones de hip hop y sobre todo que están enalteciendo los valores militares. ¿Usted qué opina? ¿También a ellos se les debe de aplicar esta prohibición? Pues mire, nosotros desde Acción Nacional siempre hemos mencionado que es mejor trabajar sobre el tema cultural, sobre el tema de promoción de valores dentro de la cultura, dentro de también específicamente el ámbito artístico. Nosotros creemos que la prohibición nunca lleva a cosas sanas, siempre va a haber un mercado negro en donde se estén comercializando este tipo de canciones. Entonces lo más indicado, lo más recomendable es que haya educación desde las escuelas, que haya clases incluso de civismo, que haya valores, que se promueva nuestra cultura, pero que sí se haga un llamado al ámbito artístico y cultural de no promover antivalores, cuestiones que hagan apología del delito y sobre todo enaltecer la vida de los criminales, la vida del narcotráfico. En ese sentido, pues el llamado es respetuoso, sin prohibir, pero sí haciendo un llamado específico para enaltecer valores culturales, éticos, enaltecer nuestra cultura, pero no enaltecer al crimen organizado. Eso es lo que hacen precisamente estas canciones que están ahora pues surgiendo precisamente para combatir las otras. Y tendría que ser sobre cualquier tipo de género, tanto el ámbito ranchero, el ámbito del hip hop, del reggaetón, cualquier ámbito artístico, pues el llamado respetuoso es que no haya contenidos de enaltecer al crimen organizado, de denigrar incluso a las mujeres como sucede en algunos ámbitos artísticos, y sí promover los valores, la ética, la cultura que es tan rica mexicana, ¿no? Diputado, seguro, perdón Paquito, ya le preguntaron, pero quisiera saber si no se lo han consultado. La reacción a los anuncios de la presidenta sobre la ley de telecomunicaciones que elimina el famoso artículo 109, pero quedan algunos otros elementos que podrían ser de riesgo, como se ha advertido. Sí, lo más importante es que hemos encontrado apertura para que la ley de telecomunicaciones pueda primero integrar consejos en donde no esté únicamente limitado a que una persona tome las decisiones sobre contenidos, una sola persona dicte la política digital del país, una sola persona dicte qué contenidos y cuáles no van a radio o a televisión o incluso en las plataformas digitales, que una persona únicamente decida si una plataforma tiene que ser cancelada, que se le baje el switch a las cuentas de redes sociales de las personas. Me parece que es sano que haya un consejo que pueda llevar a cabo este análisis y no únicamente el titular de la agencia digital. Vemos ahí un avance, tenemos que analizarlo porque el nombramiento de este nuevo consejo también tendrá que pasar por un ámbito de aprobación y de ratificación, en este caso del Poder Legislativo, y tendríamos que ver cuáles serán los procedimientos para llevar a cabo la propuesta de dichos perfiles. Todavía queda pendiente esa parte. En la parte de llevar a cabo el tema de que no se puedan cancelar y que no se pueda coartar la libertad de expresión, se está trabajando. Vemos con ánimo que se está avanzando en que no exista ningún tipo de clausura, ningún tipo de censura a la libertad de expresión en los contenidos digitales, y por ahí también vemos algún avance y buena disposición. Entonces vamos a seguir analizando las conclusiones de estos foros. ¿Ven que la presidenta está reconociendo que sí había censura en cosas que traía la propuesta? Por supuesto que hay un reconocimiento explícito, no solo implícito. El llevar a cabo la apertura de esta análisis de esta ley censura era algo que se tenía que hacer. Reconocen el error de haber mandado una propuesta de iniciativa tan agresiva para censurar los derechos ciudadanos de libertad de expresión y una iniciativa tan agresiva que le daba el derecho incluso de poder cancelar redes sociales. Entonces, pues sí, es un reconocimiento completamente explícito de un claro error del Ejecutivo en este país. Gracias. ¿Cómo está, diputado? Yo quiero preguntarle, hace unos instantes sesionó la Comisión de Hacienda. De presupuesto. De presupuesto, gracias por la corrección. Hizo fuertes críticas. ¿Cómo se encuentra verdaderamente el país? Me parece que es muy grave que no se lleve a cabo un análisis responsable por parte de los integrantes de la Comisión de Presupuesto, toda vez que en el ámbito educativo, específicamente de la educación superior en nuestro país,
hubo la intentona de llevar a cabo un recorte muy agresivo a las universidades públicas de nuestro país. Ustedes recordarán que en noviembre de 2025 recibimos el presupuesto para llevar a cabo, de 2024, perdón, para llevar a cabo el análisis del presupuesto 2025 y existían recortes a prácticamente todas las universidades públicas, incluida la UNAM, incluido el Politécnico Nacional, incluida la UAM, incluida la Pedagógica Nacional, todas con recortes agresivos. Casualmente únicamente tenía como ampliación de recursos las universidades del bienestar, las universidades Benito Juárez. Hubo un fuerte reclamo social, ciudadano y político que obligó al gobierno a llevar a cabo una readecuación presupuestal y reconocer el grave error de llevar a cabo un recorte a las universidades públicas de nuestro país en perjuicio de los estudiantes y en perjuicio de la comunidad académica. Tan es así que repusieron el recorte que estaban haciendo. Pero no así, no tiene un crecimiento y un incremento real, porque se queda por abajo del índice inflacionario el presupuesto para las universidades públicas de nuestro país. La Posición de Acción Nacional había presentado una iniciativa justo para proteger que no haya recortes anuales a las universidades públicas de nuestro país, que se garantice el derecho de acceso a la educación pública superior para que los estudiantes y académicos tengan las mejores condiciones educativas a nivel superior. Hoy Morena rechazó que las universidades públicas tengan este blindaje, tengan esta cobertura de que no se les pueda tocar sus recursos y no menguar los recursos año con año, sino que al contrario, los recursos presupuestales de las universidades públicas tienen que ser hacia arriba, no hacia abajo. El gobierno en el año 2024, para ejercer en el 2025, intentó quitar dinero a las universidades públicas y hoy Morena rechaza la garantía de que no haya recortes. Así como se está presentando, las universidades se están convirtiendo en botín político a cambio del presupuesto. Tú me das el voto, yo te doy presupuesto, sobre todo para el alumnado. Es lamentable que el gobierno utilice estos chantajes políticos a las universidades públicas de presentar un proyecto donde hay recortes agresivos al presupuesto de sus universidades y negociar, seguramente reponer estos recortes a cambio pues de algunas canonjías de carácter político. Nosotros no vamos a permitir, y lo que queríamos precisamente es garantizar que los recursos presupuestales de las universidades no se toquen, por el contrario, aumenten año con año. Hoy esa posibilidad se echó pues hacia abajo. Morena no permitió que las universidades públicas tengan un presupuesto garantizado. Se vulnera el derecho y la garantía de los estudiantes y de los académicos de estas universidades públicas porque estarán sujetos año con año a la voluntad política del gobierno de ver si les da o no los recursos suficientes. No sé si estoy enterado bien, en el sentido de que también tú te sumas a ir a interponer una denuncia a nivel internacional por la falta de medicamento para las personas que padecen cáncer. Sí, nosotros lo hemos dicho desde Acción Nacional, tenemos estudios donde los recortes han sido agresivos en materia de salud, está la destrucción del Seguro Popular, está la inoperancia del INSABI, está la inoperancia del IMSS Bienestar, está la falta de medicamentos en el sector público de salud en nuestro país, y hoy incluso también sabemos que en los sistemas del Ejército y de la Marina también hay carencia de medicamentos. Entonces nosotros elevamos esta solicitud para que existan ya los medicamentos suficientes, pero también vamos a llevar nuestra exigencia, nuestra denuncia al ámbito internacional. ¿Qué instancias? A la Organización Mundial de Salud, a la ONU y a las Cortes Internacionales de Protección de Derechos Humanos. Diputado, si me permite, por último de mi parte, para preguntarle, ¿cómo ve usted el tema de las visas canceladas y la existencia de una presunta lista que estaría en manos de autoridades de Estados Unidos para investigar a políticos mexicanos relacionados con el narco? Se ha hablado principalmente de morenistas, pero no sabemos si hay de otros partidos. Hemos conocido el rumor y hemos conocido la supuesta lista Marco, que hace referencia al jefe de departamento de los Estados Unidos, Marco Rubio, y obviamente cada vez esos rumores se hacen realidad.
Entonces, esta teoría del sospechosismo, pues claramente día a día se va consolidando en una realidad. Hoy empieza como primera persona a la que se le retiran visas a la gobernadora del estado de Baja California y a su esposo. Esto no se ha aclarado y lo que queremos hacer desde Acción Nacional es exigir que se aclare cuáles son los motivos específicos del retiro de la visa. El gobierno de Estados Unidos tiene todo el derecho de llevar a cabo este retiro, pero no podemos nosotros dejar de lado que es la primera gobernadora en la historia de nuestro país a la cual le retiran una visa. Y esto en medio de los escándalos que ha dado a conocer incluso el presidente Donald Trump, de señalamientos en donde dice que hay personas del gobierno, gobernadores, de los 3 ámbitos de gobierno, funcionarios públicos, que están inmiscuidos con el crimen organizado en nuestro país. Entonces, el río suena, lleva seguramente muchas implicaciones y hoy estamos conociendo realidades. Hay rumores de que supuestamente también el gobernador Américo Villarreal estaría en la misma situación y día a día se están haciendo realidad los rumores que salen desde el gobierno de Estados Unidos. ¿Qué tan peligroso que en esa supuesta lista estén secretarios de Estado, hasta los líderes del Congreso? ¿Qué podría pasar con esto en caso de que se confirme que existe? Pues mira, la incertidumbre deslegitiman completamente al gobierno mexicano, pierde certidumbre y credibilidad, legitimidad el gobierno de México y confirmaría lo que hemos señalado durante los últimos años, la implicación del crimen organizado con este gobierno y en específico con el Movimiento de Regeneración Nacional, que a cambio de votos seguramente tuvo contubernios con el crimen organizado y hoy las realidades se están haciendo palpables. Están las primeras consecuencias y seguramente vendrán más. Hoy los rumores se están convirtiendo en realidades. Quiero aprovechar para anunciarles a todos ustedes que estoy presentando un punto de acuerdo para exigir que se aclare cuáles son los motivos para llevar a cabo el retiro de la visa a la gobernadora y a su esposo. En específico nos interesa más de la gobernadora, que es la que tiene funciones públicas y demerita su función ante el gobierno de Estados Unidos y ante el estado vecino, que es el estado de California. Segundo, pedir a la Fiscalía General de la República lleve a cabo una investigación exhaustiva de si hay motivos en materia de crimen organizado, involucramiento y relaciones del gobierno de Baja California con el crimen organizado. Y tercero, estamos pidiendo la derogación total del decreto que permite la regularización de los autos chocolate. Esto porque la familia de la propia gobernadora, en específico su cuñado, ha estado llevando y ha sido implicado en una red de corrupción en el estado de Baja California, utilizando el decreto que permite la regularización de autos chocolate para establecer toda una red de corrupción y tener dividendos de esta ilegal práctica. Entonces está inmiscuida la familia de la gobernadora de Baja California y creemos que puede ser un elemento más que haya tomado el gobierno de Estados Unidos para llevar a cabo el retiro de las visas. Okay. Muchas gracias. Gracias.